Buenas tardes, les saluda Luis Querena. Esta noche culmina la temporada regular del baloncesto profesional. 16 equipos han clasificado a la postemporada y los Nuggets están incluidos en la gran fiesta. Abrimos en Nueva York. Anoche Derrick Rose anotó 26 puntos y los Chicago Bulls permanecieron en la contienda por la mejor foja de la NBA tras conseguir su octavo triunfo seguido al derrotar a los Knicks. Los Bulls, que ya aseguraron la mejor marca de la conferencia este, entraron al partido uno atrás de San Antonio en la lucha por tener ventaja de localía durante toda la postemporada. Los desempates entre ambos estarán parejos, así que si los Bulls concluyen con la misma foja que los Spurs, se hará un sorteo. San Antonio enfrentaba a los Lakers en Los Ángeles. Kobe Bryant anotó 27 puntos y los Lakers superaron una cadena de 5 derrotas en fila, pero con un costo muy alto al sufrir la baja de su pivot Andrew Bynum, quien se lesionó la rodilla derecha en el partido que le ganaron a San Antonio. El entrenador de los Spurs, Greg Popovich, decidió darle descanso a sus 3 jugadores principales, Tim Duncan, el argentino Manu Ginóbili y al francés Tony Parker, ante la seguridad de que ya aseguraron el primer lugar de la conferencia antes de los playoffs. Esta es la lista de los equipos rumbo a las eliminatorias que inicia este sábado. En el este, Chicago en primer lugar, seguidos por Miami, Boston, Orlando, Atlanta, Nueva York, Filadelfia y los Pacers de Indiana. En el oeste, los Spurs en primer lugar, seguidos por los Mavericks, Lakers, Thunder, Nuggets, Trailblazers, Grizzlies y los New Orleans Hornets. Al rey de los deportes, en Detroit, Josh Hamilton se lesionó en esta jugada y ahora los Rangers, que tienen foja de 9 victorias, 2 derrotas, podrían quedarse sin Hamilton durante 2 meses. Este estará de 6 a 8 semanas fuera del diamante debido a que se fracturó el brazo derecho cuando intentaba anotar desde tercera base en un elevado corto. Un sencillo de Miguel Cabrera con la casa llena en la parte baja de la novena entrada le dio a los Tigres un triunfo de 5-4 sobre los Rangers. En Boston, David Price superó a John Lester en un duelo de picheo y los Rays rompieron el empate con los Red Sox por la peor foja de la Liga Americana al vencerlos por 3-2. Anoche arrancó la fecha 14 de fútbol mexicano, torneo clausura. Chiapas se midió ante Morelia. Al final, Morelia le ganó 2-1. Monarcas se acercan a los Pumas. Sanz fue encontrado culpable de obstrucción, pero el jurado no pudo alcanzar un fallo unánime en los otros 3 cargos, mucho más de esto a las 10. Asimismo, hablaremos de la victoria del Real Madrid, que avanza a las semifinales de la UEFA Champions League. Bueno, muchas gracias, Luis, por tu información. Ya volvemos con más.